bajo el sol implacable de una tierra antigua, en una región donde la arena guarda secretos milenarios y donde la fe convive íntimamente con la superstición más arraigada. Un hombre de gran reputación y reconocimiento público se arrodilla lentamente, con movimientos calculados. No es un desconocido cualquiera, no es alguien que acaba de llegar de tierras lejanas, es alguien que durante años enteros ha sido admirado intensamente, seguido con devoción, incluso venerado por multitudes que colgaban de sus palabras. Su nombre es conocido y repetido en toda la región, pronunciado con respeto en los mercados y plazas. Su presencia impone respeto profundo y temor reverencial. Sin embargo, en este momento preciso y decisivo, no hay aplausos entusiastas ni reverencias ceremoniales, solo un silencio pesado, denso, casi insoportable, y una tensión palpable que corta el aire. Frente a él se alzan imponentes dos figuras de autoridad espiritual incuestionable, reconocidas y respetadas. Sus rostros, curtidos por el sol ardiente del desierto y por la experiencia de años de ministerio, no reflejan sorpresa pasajera ni curiosidad superficial, sino una severidad profunda y meditada que corta el aire como un cuchillo afilado. El hombre arrodillado, con un gesto que parece ensayado, extiende las manos temblorosas, con un movimiento que ha visualizado mentalmente una y otra vez. En ellas brilla intensamente la plata, monedas relucientes bajo la luz directa del día Mediterráneo. No tiembla por frío, pues el calor es sofocante, sino por expectativa contenida que amenaza con desbordarse. Está convencido, absolutamente convencido, en lo más profundo de su ser, de que está a punto de sellar un acuerdo comercial que cambiará su destino y su posición para siempre, elevándolo a un nivel completamente nuevo de poder e influencia. Cree que todo, absolutamente todo lo que existe bajo el sol, tiene un precio negociable. Cree sinceramente que incluso lo divino, lo sagrado, lo eterno y trascendente puede ser adquirido con la moneda correcta, con la cantidad adecuada de recursos materiales. Pero en lugar de la aceptación que esperaba, en lugar de una negociación cordial y mutuamente beneficiosa, recibe palabras afiladas que lo golpean con la fuerza devastadora de un relámpago en plena tormenta eléctrica. La respuesta que escucha no es negociación diplomática, no es duda vacilante, no es vacilación cobarde o consideración política, es rechazo absoluto, total, inmediato y sin matices. El aire circundante se vuelve pesado, denso, casi irrespirable y sofocante. La atmósfera misma se carga de indignación justa y santa, de ira divina contenida. Las palabras que escucha retumbar en sus oídos no traen la bendición esperada y anhelada, sino juicio severo e implacable. El rostro del hombre cambia dramáticamente, en un instante fugaz. La máscara de seguridad arrogante se desvanece como humo en el viento. La expresión de codicia cuidadosamente calculada se transforma en miedo genuino y paralizante, en terror existencial ante lo que acaba de desencadenar. ¿Qué ha hecho exactamente con precisión para provocar una reacción tan violenta y visceral? ¿En qué momento exacto y preciso cruzó esa línea invisible, pero absolutamente definitiva e irreversible? Mientras el eco penetrante de esas palabras duras y condenatorias resuena todavía en el aire caliente y polvoriento del desierto, la historia misma nos arrastra irresistiblemente hacia atrás en el tiempo, transportándonos como en un torbellino a un mundo fascinante y peligroso, donde la fe verdadera y transformadora comenzaba apenas a abrirse paso, difícilmente, entre sombras antiguas y amenazadoras, entre tradiciones religiosas enquistadas y resistencias culturales profundas. Nos encontramos ahora en el siglo I de nuestra era, durante el dominio férreo, implacable e incontestable del Imperio Romano sobre el mundo conocido. Una época histórica de contrastes violentos y perturbadores, de poder político absoluto concentrado en pocas manos y búsqueda espiritual desesperada de las masas. En medio de ese escenario geopolítico complejo y turbulento se encuentra la controvertida Samaria, una región profundamente marcada por la división ancestral, el rechazo mutuo y doloroso, y la tensión religiosa constante que atraviesa cada interacción social. Samaria no era simplemente un lugar cualquiera perdido en el mapa intrincado del mundo antiguo mediterráneo. Sus habitantes diversos,
descendían directamente de antiguas tribus históricas de Israel, pero habían desarrollado con el transcurso inevitable del tiempo prácticas religiosas y creencias propias distintivas, que los separaban claramente de sus hermanos. Para muchos judíos ortodoxos y estrictos en su observancia, estos samaritanos eran considerados ritualmente impuros, espiritualmente contaminados, completamente indignos de comunión o asociación. Para los romanos pragmáticos y cínicos que gobernaban con mano de hierro, eran simplemente otra provincia más bajo su vasto control imperial. Para sí mismos, representaban un pueblo orgulloso que sobrevivía dignamente, pero con dificultad entre dos mundos hostiles que los rechazaban sistemáticamente. En ese crisol espiritual complicado y peligroso, donde las fronteras entre lo sagrado y lo profano se desdibujaban constantemente. La magia oscura, la religión sincrética y confusa, y la superstición popular profundamente arraigada, se entrelazaban con una facilidad perturbadora y casi natural. La gente común y sencilla, atrapada entre tradiciones antiguas y necesidades inmediatas, buscaba desesperadamente señales visibles del cielo, prodigios extraordinarios que desafiaran las leyes naturales, respuestas rápidas y definitivas a preguntas eternas sobre el sufrimiento, el destino y la salvación, y donde hay hambre espiritual profunda y desatendida, donde hay vacío existencial que clama ser llenado, siempre surge inevitablemente alguien dispuesto a aprovecharla sin ningún tipo de escrúpulos morales o consideraciones éticas. Allí, precisamente en ese contexto cultural, específico y propicio, apareció en escena un personaje llamado Simón, un hombre notablemente astuto y calculador, profundamente carismático en su presencia física, dotado de una gran capacidad natural e innata para impresionar a las masas y manipular las emociones colectivas. Durante años enteros de práctica dedicada, practicó con maestría creciente artes mágicas elaboradas que dejaban a la gente completamente asombrada y boquiabierta. Sus actos teatrales eran tan visualmente impactantes, tan cuidadosamente elaborados y orquestados, tan convincentes en su ejecución, que muchos espectadores comenzaron a atribuirle, con sinceridad, un poder genuinamente sobrenatural, un don divino que lo distinguía del resto de los mortales. Simón no solo realizaba prodigios meticulosamente calculados y ensayados, sabía perfectamente, con una intuición casi sobrenatural, cómo construir una imagen pública, poderosa e impactante. Sabía exactamente cómo hablar con autoridad convincente que no admitía cuestionamiento, cómo moverse estratégicamente con un aire de misterio envolvente, cómo generar expectativa creciente en sus audiencias y admiración ciega en sus seguidores. Poco a poco, con paciencia estratégica y visión a largo plazo, fue consolidando metódicamente su fama regional que se extendía como fuego. Algunos admiradores impresionados lo llamaban abiertamente y sin vergüenza el gran poder de Dios manifestado en la tierra. Y él, lejos de sentirse incómodo, aceptaba ese título elevado y blasfemo sin jamás corregirlo o rechazarlo, alimentando silenciosamente la idolatría que crecía a su alrededor. Hombres y mujeres, jóvenes impresionables y ancianos experimentados, lo seguían con admiración ciega. Su palabra tenía peso indiscutible, su presencia inspiraba temor mezclado con respeto. En Samaria, Simón era alguien importante, reconocido, venerado, y eso era precisamente, lo que él deseaba ser con toda su alma. Pero nada en este mundo permanece intacto para siempre. Un día cualquiera, un hombre llamado Felipe llegó a la región con un propósito diferente. No venía buscando seguidores personales ni reconocimiento humano. No venía a construir su propia fama. Venía con un mensaje sencillo, pero infinitamente poderoso, en el reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Felipe no tenía la fama establecida de Simón, no tenía una historia larga de prodigios personales, no había construido una reputación durante años, pero lo que traía consigo era radicalmente diferente. Su mensaje no exaltaba al hombre, no glorificaba al mensajero, sino que señalaba constantemente hacia Dios, y junto a sus palabras humildes, comenzaron a ocurrir cosas que nadie en la región podía ignorar. Enfermos desahuciados eran sanados completamente. Personas atormentadas por fuerzas oscuras encontraban libertad
verdadera. Vidas quebradas por años de dolor comenzaban a reconstruirse desde los cimientos. No era espectáculo elaborado, no era ilusión cuidadosamente preparada. Era transformación real, profunda, innegable. La ciudad comenzó a cambiar visiblemente. Las multitudes que antes seguían fielmente a Simón, ahora escuchaban con atención a Felipe. Muchos creyeron genuinamente en su mensaje. Muchos se bautizaron públicamente. Hombres y mujeres abandonaron voluntariamente su antigua manera de vivir. La influencia poderosa de Simón comenzó a debilitarse gradualmente. El centro de atención social se desplazó inexorablemente. Y por primera vez en muchos años, él no era el protagonista indiscutible. Algo dentro de él se removió profundamente. No solo celos superficiales, sino una inquietud existencial profunda. Simón observaba todo atentamente desde la distancia. Analizaba cada gesto de Felipe, comparaba meticulosamente cada prodigio, calculaba cada reacción de la gente. Lo que veía con sus propios ojos no encajaba con sus experiencias anteriores. Aquello no parecía magia conocida, no parecía manipulación humana, parecía algo auténticamente sobrenatural. Finalmente, después de días de observación, Simón tomó una decisión completamente inesperada. También creyó. Al menos externamente, también fue bautizado públicamente. Se unió visiblemente a la multitud de nuevos creyentes y comenzó a seguir a Felipe de muy cerca. Por fuera, parecía un convertido sincero y entusiasta. Por dentro, la lucha antigua no había terminado realmente. Acostumbrado durante años a ser admirado, ahora debía aprender humildad. Acostumbrado a controlar situaciones, ahora debía someterse a otra autoridad. Aunque estaba genuinamente asombrado por los milagros que presenciaba, su antigua manera de pensar seguía viva, latente, esperando. Mientras Felipe continuaba predicando incansablemente, la noticia extraordinaria llegó hasta Jerusalén. Los apóstoles principales supieron que Samaria, la despreciada Samaria, había recibido con gozo la palabra de Dios y, tomando una decisión estratégica, enviaron a dos de los suyos, más confiables, San Pedro y Juan. Cuando llegaron a la región, confirmaron rápidamente lo que habían oído desde la distancia. La fe había echado raíces profundas, pero algo fundamental faltaba todavía. Los creyentes habían sido bautizados en agua, pero aún no habían recibido el don prometido del Espíritu Santo. En Pedro y Juan oraron fervientemente por ellos. Impusieron las manos con autoridad apostólica, y entonces ocurrió algo visible, poderoso, absolutamente inconfundible. El Espíritu Santo descendió con poder. La presencia tangible de Dios se manifestó con claridad innegable. Simón fue testigo directo de todo. Estaba allí, observando cada detalle, y en ese instante preciso, su corazón se agitó violentamente. No fue adoración reverente lo que sintió, no fue humildad quebrantada, fue deseo, ardiente ambición renovada. Un anhelo antiguo y familiar despertó con fuerza renovada e irresistible. Para Simón, criado en el mundo de la magia, el poder siempre había sido algo que se adquiría con esfuerzo, algo que se aprendía con maestros, se negociaba con contactos, se compraba con recursos, y aplicando esa lógica antigua y corrupta, tomó una decisión impulsiva que cambiaría su historia para siempre. Se acercó a los apóstoles con dinero brillante en la mano extendida, les ofreció plata contante y sonante. Quería desesperadamente ese poder impresionante. Quería imponer manos como ellos, quería controlar y distribuir aquello que veía manifestarse con tanta fuerza. En su mente calculadora era un intercambio perfectamente razonable. En la realidad espiritual profunda era una ofensa gravísima, un intento sacrílego de mercadear con lo sagrado, una blasfemia apenas consciente. La reacción de Pedro fue inmediata y fulminante. No hubo negociación cortés, no hubo paciencia pastoral. Sus palabras fueron duras, directas, cortantes, como una espada afilada. Tu dinero perezca contigo. Has pensado erróneamente que el don de Dios se obtiene con dinero. Tu corazón no es recto delante de Él, estás en hiel de amargura. Cada palabra cayó con peso devastador. Pedro no solo rechazó la oferta material, reveló públicamente el verdadero problema profundo. El corazón de Simón estaba completamente atrapado por la ambición egoísta,
contaminado por la amargura espiritual. Pedro lo llamó urgentemente al arrepentimiento genuino, no a una disculpa superficial y conveniente, sino a un cambio profundo y radical. Le advirtió con claridad el peligro espiritual mortal en el que se encontraba. Simón quedó completamente paralizado. El miedo real reemplazó a la seguridad arrogante. Comprendió súbitamente que había cruzado un límite peligroso. Por primera vez, en mucho tiempo, pidió ayuda externa. Rogó a los apóstoles que oraran específicamente por él. No habló de transformación personal, sino de evitar castigo divino. No pidió un corazón nuevo y limpio. Pidió simplemente evitar consecuencias terribles. Aún así, algo dentro había sido profundamente sacudido. La Escritura guarda silencio estratégico sobre lo que ocurrió después con Simón. No nos dice si cambió genuinamente o volvió atrás a sus antiguos caminos. Ese silencio deliberado nos obliga a reflexionar personalmente. Pedro y Juan continuaron fielmente su misión apostólica. Predicaron en numerosas aldeas samaritanas. Fortalecieron espiritualmente a los creyentes nuevos. Regresaron finalmente a Jerusalén, fieles a su llamado divino. Pero la historia impactante de Simón no terminó allí en el olvido. Se convirtió en advertencia permanente, en enseñanza transgeneracional, en símbolo poderoso de un error recurrente en la historia. Con el tiempo histórico, su nombre tristemente célebre dio origen al término específico simonía, la práctica corrupta de intentar comprar cargos espirituales, de negociar indignamente con lo sagrado, de usar la fe como medio de poder personal. Durante siglos enteros, esta historia fue recordada y citada como una señal clara e inequívoca. No toda conversión pública es genuina. Internamente, no todo entusiasmo religioso es fe verdadera. No todo el que se acerca a Dios lo hace con un corazón completamente limpio. La historia antigua de Simón revela una tensión absolutamente universal. El conflicto eterno entre espiritualidad auténtica y ambición personal desmedida. Entre rendición total y control manipulador. Entre gracia recibida y ego inflado. Nos invita directamente a examinarnos con honestidad brutal, a preguntarnos sinceramente ¿por qué buscamos realmente a Dios? ¿Por amor desinteresado? ¿Por conveniencia personal? ¿Por beneficio calculado? Porque el peligro real no está solo en el dinero físico, está en el corazón corrompido que quiere usar a Dios en lugar de servirle genuinamente. Está en la fe sin humildad verdadera. La Escritura advierte repetidamente que quien ama el dinero nunca se sacia completamente. Quien busca poder humano nunca queda satisfecho plenamente. Todo termina inevitablemente en vacío existencial. La fe verdadera y transformadora no se compra con nada, no se negocia con nadie, no se manipula con técnicas. Es un regalo inmerecido que se recibe con humildad sincera y gratitud profunda. Esta historia milenaria nos llama urgentemente al arrepentimiento sincero y profundo, a revisar honestamente nuestras motivaciones más profundas y ocultas, a rendir completamente el corazón. Y ahora, después de recorrer juntos este relato antiguo pero profundamente actual y relevante, es momento de detenernos y orar con sinceridad absoluta. Señor, venimos humildemente ante ti reconociendo nuestras debilidades y errores. Límpianos de la ambición egoísta disfrazada de fe. Enséñanos a buscarte por quien eres verdaderamente. Danos un corazón genuinamente humilde, un espíritu completamente obediente, una fe auténtica y transformadora, que nuestras vidas reflejen tu gracia infinita y no nuestro ego hinchado. Te pedimos fervientemente que transformes nuestras intenciones más profundas y nos guíes firmemente por el camino de la verdad eterna. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarnos en este recorrido espiritual. Que esta historia nos ayude a vivir una fe sincera, libre de ambición corrupta y llena de humildad verdadera.